Hola, ya estamos en línea para hablar de su economía. En un programa anterior conocimos acerca de los millonarios gastos en que incurre el Estado cubano para enfrentar la pandemia por la COVID-19 y lo hacíamos desde las prestaciones en los centros de aislamiento para contactos o sospechosos. Recordemos algunas de las estadísticas ofrecidas por nuestra entrevistada. La provincia ha atendido más de 12.800 personas y se han habilitado al efecto 21 centros de aislamiento. Además de los centros hospitalarios, en este caso el Hospital Gustavo Aldereguía Lima, que tiene una sala habilitada para los casos sospechosos graves de la COVID o personas que tienen comorbilidades que no pueden ir a centros de aislamiento de sospechosos, y también el centro ambulatorio anexo a este hospital, el que todos llamamos el CEA, que ha sido el centro hospitalario donde se ha atendido los pacientes confirmados y con mayores riesgos para la vida, para la atención a las personas en Cienfuegos. En línea es el programa económico de Perlavisión. Hecho el recuento necesario, nos ocupamos del tema que abordaremos hoy: los costos que genera un enfermo por la COVID-19 desde la confirmación hasta su ingreso en los centros sanitarios habilitados al efecto en la provincia de Cienfuegos. Medidas al salir de casa. Utiliza el nasobuco correctamente. Evita tocarte con las manos los ojos, la nariz y la boca. Desinfecta tus manos cada vez que toques o manipules objetos de uso común. Al interactuar con otra persona, mantén una distancia mayor de 1,5 metros. Evita lugares donde se aglomeran muchas personas. Sal de la casa solo cuando sea imprescindible. Iniciemos nuestro análisis desde la confirmación de un caso, cuando se realizan las acciones sanitarias y de protección al resto de las personas que pudieran tener contacto con el enfermo. El control de foco es un evento producido por la presencia de casos positivos a la COVID-19 en el que se realizan diversas acciones como la encuesta epidemiológica, pruebas de reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real, conocidas como PCR. Son potenciadas las acciones de vigilancia y control, así como aplican test rápidos para detectar presencia de circulación viral, y se refuerza la pesquisa activa de casos sintomáticos respiratorios. Una vez que sale en la comunidad, en la pesquisa activa o en los servicios de urgencia, un caso sospechoso a la COVID-19, pues inmediatamente este caso es aislado y ya se hacen las primeras acciones relacionadas con el control de foco, sobre todo aquellas dirigidas a realizar la encuesta epidemiológica, donde se determinan todos los contactos de primer orden, es decir, los que conviven con la persona afectada intradomiciliario, y los contactos más cercanos, ya digas en el centro de trabajo, digas en la propia comunidad. Y también los contactos de segundo orden, que le llamamos, que son aquellos que, tienen alguna relación con la persona enferma. Eso ya se hace previamente, desde el día anterior incluso al que a la persona sale confirmada, para ir adelantando todas las acciones. Una vez que se ratifica la confirmación del caso, pues se profundiza en esta encuesta epidemiológica directamente con la persona afectada, evaluando que no nos quede ningún contacto que pueda haber tenido relación, y inmediatamente pues se procede a el aislamiento de todos estos contactos intradomiciliarios y aquellos más cercanos, como expliqué, y también a mantener aislados en su hogar a los conviventes o las personas que han tenido algún contacto con las personas. Esos se mantienen aislados en el hogar. Conjuntamente con esta acción de la encuesta epidemiológica para determinar estos contactos, pues se realiza el proceso de desinfección, que para ello se utiliza para las superficies el hipoclorito al 0.5%, y para todo lo relacionado con las manos el hipoclorito al 0.1%, y se hace la desinfección del hogar y de todas las superficies que tienen que ver con la relación de la persona afectada. Por supuesto que ahí también se establece una pesquisa mucho más dirigida, mucho más activa, de forma diaria, incluso en algunos lugares pues la hacemos 2 veces al día,
para determinar los casos que pudieran, de estos casos que dejamos aislados, los posibles sospechosos, personas que puedan tener algún síntoma, también con la persona y que pues, por supuesto para identificarlo y de inmediato proseguir a realizar el tratamiento que lleva. Se mantiene la vigilancia activa y se hace el proceso de desinfección y se recogen todas las personas que son trasladadas a los diferentes centros de aislamiento. De forma general, en esto coincide el control de foco, que es lo que llamamos, que es inmediatamente que sale un caso confirmado, pues se mantiene. Esta vigilancia se mantiene durante 14 días, es decir, durante los posibles 14 días, la persona, si confirmada, va al centro de confirmado, permanece durante todo el tiempo que tiene que estar ahí, que son aproximadamente 6 días, y regresa a la comunidad. Una vez que regrese a la comunidad, pues tiene que continuar su aislamiento durante 15 días, 14 días, y durante todo este proceso, pues se realiza la pesquisa activa en el lugar y todas las acciones de vigilancia intensiva. En los centros sanitarios habilitados para la atención a los enfermos, las medidas son excepcionales. Los gastos son gastos relacionados con el propio personal nuestro, porque para realizar toda la vigilancia y la pesquisa activa y las acciones de desinfección, por supuesto, se incluyen ahí el personal médico, las enfermeras, el personal de los técnicos de higiene, el personal de la ICE y de vectores que también trabajan en el tema de la desinfección, los estudiantes que tenemos vinculados directamente a la actividad de pesquisa y los mayores gastos en esta actividad de vigilancia intensiva pues tienen que ver con el gasto de personal, que hasta la fecha la provincia ha ejecutado 3.050.500.000 pesos, 3.500.000 pesos en gasto de personal y también el gasto de todas las sustancias que se utilizan, las sustancias de desinfección, donde hay un gasto superior a los 200.000 pesos en lo que va del año y también por supuesto se genera un grupo de gastos relacionados con los medios de protección, porque todo el personal que tenemos vinculado a estas áreas pues tienen que usar su sobrebata, la bata verde, pues su careta, sus nasobucos y también sus medios propios de desinfección manuales y de sus manos. Y todo esto nosotros en la provincia hemos recogido en lo que va del año un gasto de 153.000 pesos relacionados con los medios de protección que tenemos y las sustancias estas que se utilizan directamente para el trabajo de los pacientes. Hay que recuperar a los contagiados con el virus SARS-CoV-2, proteger al personal que les atiende y, por supuesto, que se incurren gastos. Un financiamiento que procede del presupuesto asignado por el Estado cubano para la salud pública. El centro ambulatorio especializado, como se conoce, es un centro anexo al hospital donde el doctor Gustavo Aldereguía Lima de la provincia de Cienfuegos. Es un centro que tenía centrado sus acciones en el tratamiento de dialítico a las personas con insuficiencia renal crónica y también todo el servicio de atención ambulatoria, tanto de consultas como de cirugías de forma ambulatoria. Por supuesto, este centro solamente tenía 44 camas de hospitalización para este tipo de pacientes, de la rehabilitación y también de los servicios de cirugía ambulatoria. Al convertir este centro en un centro para ingresos de casos confirmados a la COVID-19, pues hubo que realizar primero un grupo de acciones desde el punto de vista de la infraestructura, porque primero había que mantener totalmente la protección del área para la atención a los pacientes en régimen dialítico, evitando que estos pacientes que también tienen una inmunodepresión, que tienen determinadas cuestiones de la salud afectada, no hubiera ningún riesgo de que pudieran tener algún contagio. Ahí lo primero que se hizo fue una barrera desde el punto de vista de infraestructura para evitar el paso entre un área y la otra área, delimitación total del área de los pacientes de diálisis. Y por supuesto, en la otra área, pues tuvimos a incrementar de 44 a 100 camas, hubo que incrementar todo lo relacionado con el tema de los sanitarios, el tema de para que los pacientes pudieran bañarse, pudieran hacer el uso de los sanitarios, crear un grupo de condiciones, también el tema del agua caliente, el incremento de las camas que también tuvimos que localizar
la diferencia de estas camas en otras instituciones de la provincia para poder habilitar todos estos lugares allí. Y por supuesto, todo esto lleva un gasto. Nosotros se ejecutaron más de 75.000 pesos relacionados con la parte de la infraestructura, la pintura que se le dio también para mejorar diferentes áreas, todo lo relacionado con la hidrosanitaria, las barreras de contención. Esto nos creó este monto. Además de, bueno, toda la adecuación que tuvimos que buscar en el tema de las camas, tuvimos que solicitar al Ministerio de Salud Pública un nivel de colchones, porque también los colchones que tenían en la provincia eran insuficientes y tuvieron que incorporarse más de 40 colchones a estos lugares, y por supuesto todo lo relacionado con la lencería. El uso de la lencería, de 9 lencerías al centro, y también la cantidad para poder tener una rotación de esta lencería, donde cada cama lleva alrededor de 8 sábanas. Por poner un ejemplo, la sábana y la toalla. Por 4 toallas y 8 sábanas, porque el cambio frecuente y la desinfección, todo el proceso de desinfección que lleva esta lencería, pues nos obliga realmente a un mayor nivel de rotación de la misma, porque se deteriora con gran facilidad, teniendo en cuenta el tiempo que tiene que estar en el hipoclorito, es decir, todas estas cuestiones. En todos estos asuntos que tienen que ver con la lencería, con los recursos, nosotros hemos utilizado más de 253.000 pesos en lo que va del año como gasto relacionado con esta actividad. Protocolos de seguridad contra la COVID-19. Usar obligatoriamente el nasobuco en lugares públicos, excepto para realizar ejercicios físicos en espacios abiertos. Cuídese y proteja a su familia, cumpliendo con los protocolos de seguridad contra la COVID-19. En el centro ambulatorio especializado, pues también se crearon medidas de contención para el personal de la salud. Hubo que habilitar un nivel también de baños para que las personas, una vez que entren al centro, al área de la zona roja, y una vez que terminen su jornada laboral y salgan, o en determinado momento de su trabajo, tengan que salir a hacer un análisis de caso o hacer otra actividad, pues ellos también tienen que pasar por esa zona del baño y realizarse un baño total y cambiarse su ropa. Este proceso puede ocurrir varias veces en su turno de trabajo en dependencia de los cambios, de las condiciones que desarrolla el personal. Aquí en el caso del personal que tenemos en la zona roja, pues hay un módulo diferenciado, que es un módulo desechable de ropa, es decir, de su talla, su sobrebata, su gorro, sus guantes. Todo esto es un módulo desechable que se utiliza tantas veces como expliqué. La persona pues sale de esa área roja y tiene que acercarse a otra zona del área, pues hace ese cambio de la ropa. Módulo que también tiene un gasto importante, está dentro de los gastos que nosotros contemplamos dentro de los medicamentos y materiales afines, este módulo de protección. Y bueno, también los espejuelos que usa, el nasobuco, que cada 3 o 4 horas pues se hace cambio del nasobuco, y la careta que también se utiliza para este caso, que eso sí, inviolablemente, pues nosotros tenemos que garantizar y controlar y vigilar que nuestros trabajadores pues hagan uso estricto de todo este módulo que se necesita para evitar los contagios. De ahí que, bueno, realmente el mínimo de personas enfermas dentro de la asistencia sanitaria directa al paciente grave ha estado bien reconocida en nuestra provincia. Hagamos una breve pausa y de regreso continuamos con el tema que nos ocupa. Estatuas, lienzos, fotos eternizan tu figura de excelso patriota, fiel amante, joven impetuoso, de cubano digno. En ellas, Ignacio, se percibe tu mirada clara, tu rostro apacible y a la vez desafiante, tu brillante pensamiento, ese que guió tus pasos insurrectos hasta el mismo momento de la muerte. Al mirarlas nos invaden la grandeza de tus ideas y las convicciones rectoras de tu actitud libertaria. El alma de beso del diamante que fuiste germinó entre quienes en lo duro del combate y la manigua te acompañaron hasta el último momento y con tu ejemplo siguieron las contiendas necesarias.
Temerario y consciente, enfrentaste al enemigo que aquel 11 de mayo fracasó creyendo que el ultraje a tu cadáver y el mito de su desaparición borrarían virtudes, pasiones, patriotismo. Por eso, Ignacio, las estatuas, lienzos y fotos no son un frío recuerdo de tu grandiosa figura. En ellas vives y lo harás por siempre entre quienes heredamos tu vergüenza y gallardía. Ya estamos de vuelta y continuamos con nuestro análisis de los gastos en que incurre el Estado cubano para atender a los enfermos por la COVID-19 en los centros sanitarios. El SARS-CoV-2 tiene particularidades que lo hacen extremadamente contagioso y de muy rápida propagación, a diferencia de muchos otros de la familia de los coronavirus. Por ese motivo, la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia la emergencia de salud pública de importancia internacional, de acuerdo con su reglamento sanitario. Nosotros tenemos en la provincia 178 camas designadas para el paciente positivo, es decir, confirmado a la COVID-19. Este paciente ingresa y bueno, con a punto de partida de un PCR positivo, por supuesto, y durante 5 días está en la institución hospitalaria recibiendo tratamientos. El tratamiento es en dependencia de la característica del paciente. Es decir, hay pacientes que realmente, a pesar de ser positivos, están sintomáticos, no tienen ningún síntoma, es decir, totalmente asintomáticos. Y hay otros pacientes que, bueno, tienen un grupo de enfermedades asociadas, enfermedades de base, que hace que, bueno, inicien o tengan un grupo de sintomatología propia de la enfermedad o incluso complicaciones. El tratamiento se diferencia en dependencia de esta situación. Si el paciente normalmente al 5.º día, evoluciona positivamente y su PCR del 5.º día es negativo, pues inmediatamente el paciente es egresado. Si el paciente al 5.º día, una vez que se le da el PCR, este PCR da positivo nuevamente, pues continúa ingresado y al 7.º día se le repite su PCR. De ser negativo, por supuesto, entonces ya sale del centro. Y si es positivo, pues continúa y así sucesivamente durante 2 días. Cada 2 días, pues entonces se le repite la prueba y no sale de la institución hasta tanto la prueba no sea negativa. Si este paciente al 5.º día o al 7.º día, además de ser la prueba negativa, tiene alguna complicación importante que tiene que ver con que pone en riesgo su vida, pues el paciente continúa en la institución recibiendo el tratamiento de esa complicación que ha tenido, o de ser considerado por el personal médico es trasladado entonces al Hospital Gustavo Aldereguía, a un servicio hospitalario de mayor, es decir, que pueda continuar allí recibiendo el tratamiento necesario del paciente hasta su total recuperación.
en la partida de medicamentos y materiales afines, la provincia ha tenido un gasto que supera los 12 millones de pesos en lo que va de año. El gasto de promedio de un paciente ingresado en el centro ambulatorio especializado que no esté usando los servicios de cuidados intensivos es de 1.112 pesos diarios promedio. En el caso que el paciente ya use el servicio, es decir, que sea un paciente grave, un paciente crítico, que esté necesitando el servicio de la terapia intensiva dentro del centro ambulatorio especializado, este gasto se incrementa a 1.525 pesos diarios. Un personal altamente calificado atiende a quienes se enferman e ingresan en los centros sanitarios que habilita el sistema de salud en la provincia. Mantienen el rigor necesario para no enfermar y a su vez impedir que el virus llegue a familiares u otras personas con quienes contactan una vez terminados los ciclos de trabajo. La protección del personal que trabaja en la zona roja, pues se ha trabajado intensamente, sobre todo en toda la preparación del personal para el cumplimiento estricto de las medidas de protección que tienen que tener allí. No solo de la protección de toda la ropa, como expliqué, de todo lo que la persona, es decir, el trabajador tiene que garantizar, sino también su autocuidado, el cuidado que él tiene que vigilar, que tiene que extremar para poder cumplir y para que no enfermar. Sobre este asunto se ha trabajado mucho en la capacitación, en la preparación del personal y en el control riguroso del cumplimiento de estas medidas de vigilancia. Como les expliqué, una vez que el trabajador termina su jornada laboral, pues antes de salir de la institución se realiza todo el proceso de desinfección, del retiro total de su ropa, del baño que recibe también antes de salir y de, por supuesto, utilizar una ropa diferenciada que él deja en la zona de restricción para poder salir de la institución. Y por supuesto, lo más importante es las medidas que también este personal, pues, cuando llega a su hogar, realiza, que nuevamente pues tiene que repetir este proceso de desinfección, de volverse a poner la ropa de la vivienda, de dejar la ropa y de hacer un uso estricto de esta ropa que usó o que en la trayectoria que llegó hasta su casa, y también de vigilancia extrema que hay que tener en la casa, como la tenemos que tener todos los cubanos y todos los cienfuegueros. Es decir, nosotros tenemos que cuidarnos hasta dentro de nuestra propia familia, dentro de nuestro propio hogar, con el uso del nasobuco, con el lavado frecuente de las manos, con el aislamiento social, el aislamiento con las demás personas, como está establecido a 1.5 metros de distancia. Es decir, que esto no es solo para la calle, no es solo para el centro laboral, sino que dentro de la propia familia, pues también tenemos que medir toda esta contención, porque el riesgo nunca va a ser absoluto. Es decir, siempre puede haber un mínimo riesgo si en algún momento hemos dejado de cumplir con lo que estrictamente está establecido realizar. Realmente, de forma general, tenemos que reconocer que el número de trabajadores enfermos, sobre todo del área de la zona roja, como expliqué anteriormente, ha sido mínimo. Ya al cierre del primer trimestre del año, la provincia de Cienfuegos tiene un gasto de 31.851.000 pesos en el sector de la salud. Suman más de 37 millones la provincia en sentido general, cuando incorporamos otros sectores que también muy comprometidamente han estado trabajando de conjunto con salud pública en la habilitación de centros de aislamiento en la provincia, lo que suman ya 22 centros de aislamiento para contacto, con más de 2.390 camas para el ingreso en sus diferentes modalidades. A pesar de estos gastos, que ya significan un nivel importante dentro del presupuesto del Estado para el año 2021, la provincia de Cienfuegos, en sentido general, y nuestro país, pues respalda todas aquellas acciones que sean necesarias hacer y que sean necesarias continuar intensificando en función de la protección de la población y en función de la atención diferenciada a todas las personas que tengan riesgo, que sean vulnerables o que sean confirmadas a la pandemia de la COVID-19. Lo importante es lograr
el entendimiento y la cooperación y la responsabilidad individual en función de trabajar todos unidos para poder minimizar todos estos riesgos y poder salir positivamente de esta pandemia que ha azotado a nuestro país, pero que también ha azotado al mundo y que ha traído consigo un nivel importante de fallecidos. Por lo tanto, ratificamos la voluntad absoluta de continuar erogando todos los gastos que sean necesarios en función de resolver esta problemática, que al final es lo que todos estamos trabajando y lo que todos necesitamos. Un complejo panorama epidemiológico hemos tenido desde que en marzo de 2020 se notificara el primer caso positivo a la COVID-19 en la provincia de Cienfuegos. Controlar el avance de la pandemia no es responsabilidad únicamente de salud pública en el territorio. La batalla contra el SARS-CoV-2 es de todos y sus resultados dependerán de nuestra disciplina. La atención sanitaria le cuesta al Estado cubano. Usted puede interactuar con nuestro programa mediante la aplicación del canal o la dirección electrónica que aparece en pantalla. Y recuerde, solos vamos más lentos. Juntos podemos lograrlo.